Hola de nuevo a todos los que observen esta serie de videos. Mi nombre es Rodrigo Almada y en esta ocasión vamos a hablar un poco más acerca de la moralidad. En la ocasión pasada, en el videoclip pasado, que titulamos La ley moral de la naturaleza humana, resolvimos unos asuntos respecto de la presencia de moralidad en el ser humano, llegamos a algunas conclusiones y el día de hoy vamos a continuar con ellas. Retomando lo que vimos la vez pasada, en la ocasión anterior resolvimos que en el ser humano hay una ley moral, una ley natural, como le llamaron algunos filósofos y pensadores importantes de la antigüedad, como fue el caso de Cicerón, el orador y poeta latino que mencionábamos la vez pasada. Le llamaban ley natural, esta ley que quiere decir que en el ser humano ha habido siempre este sentido de justicia, de lo que es correcto, de lo que debe hacerse. Descubrimos, esta presencia de moralidad en el ser humano. Descubrimos además que esta ley no es propiamente una ley que responda a un instinto, ni tampoco a una convención social. Y número 3, resolvimos que esa ley moral debe venir de fuera, en el sentido de cartesiano, como retomamos al autor francés René Descartes, de que ciertos conceptos a los que el hombre ha llegado, como la perfección, como la infinitud, como en este caso la perfección moral, no podrían venir de un ser, en este caso, limitado, ¿verdad? Por eso hablábamos de que la moralidad humana, la naturaleza moral del ser humano, es de carácter exógeno, debe venir de fuera esta ley. Hoy vamos a resolver de dónde o cuáles son las perspectivas o cuáles son las visiones respecto de dónde surge o cómo aparece esta ley moral en el ser humano. Pero antes hay que hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, mencionábamos la vez pasada que el hombre se distingue del resto de las criaturas del ser humano, de los animales, por tener esta conciencia moral que ellos no poseen. Ahora, bien es cierto que en algunos mamíferos como los chimpancés, los orangutanes y algunos otros mamíferos marinos como las ballenas tienen ciertos comportamientos sociales que podrían calificarse, entre comillas, de morales. Para los evolucionistas esto forma parte de lo que ellos denominan selección natural. Y en este sentido, si los mamíferos y otros animales, aparte del ser humano, tienen ciertos comportamientos sociales, ciertas regulaciones, normas dentro de su propia comunidad, como expulsar a ciertos miembros de la manada o vengarse de alguien que lo atacó, ciertos comportamientos que podríamos nosotros calificar como morales, no es el punto que estamos abordando. No nos interesa saber si los animales son o no seres morales. Lo que nos interesa es ver que el ser humano es un ser moral, y lo que queremos ver es de dónde viene ese sentimiento o esa intuición moral en él. A este respecto, también es necesario aclarar que cuando nosotros decimos que el ser humano ha sido siempre moral, pues nos referimos a ese siempre histórico. Por ejemplo, tomando en cuenta el documento más antiguo de la humanidad, el Código de Hammurabi, una tablilla cuneiforme descubierta hace mucho tiempo y que data del 2000 años antes de Cristo, pues este código, presuntamente escrito por un rey asirio, me parece, es nada más y nada menos que un código moral, que una ley. El Código de Hammurabi dice, por ejemplo, entre otras cosas, que el robo, el hombre que robe debe ser penado con la muerte. El hombre que acuse falsamente a otro hombre de homicidio también debe ser penado con la muerte. En fin, habían muchas cosas que eran penadas con la muerte. Pero lo que queremos decir es que el primer documento histórico de la humanidad, 2000 años antes de Cristo, que es nuestro punto de referencia más antiguo histórico respecto de cuándo empezó esta noción de la historia del ser humano, es un código moral. Y todavía hasta la fecha el hombre sigue siendo un ser moral que sigue prescribiendo leyes en todo el mundo. Por cierto, que estas leyes o este concepto de la moralidad cambie con el tiempo
según el contexto, según la cultura, es decir, que ciertas cosas que antes eran bien vistas ahora son mal vistas, o al revés, no es tampoco precisamente nuestro tema, es irrelevante. Al contrario, la idea de que exista moralidad y que ésta vaya cambiando, bueno, más bien también le da soporte a nuestra tesis, refuerza esta tesis que estamos presentando nosotros de que el hombre es un ser moral. Entonces es irrelevante si la moralidad cambia, no nos interesa si cambia o si permanece. Lo que queremos señalar por el momento es que el ser humano es un ser moral y que esto lo ha sido desde siempre, en el siempre histórico y en todas las culturas, a lo largo de todo el planeta, donde los seres humanos se han reunido en sociedad, ha habido siempre esta característica puntual de la moralidad. Lo que queremos hablar el día de hoy en este breve videoclip es de dónde surge o cuáles son las perspectivas, las visiones acerca de el origen de esta moralidad. Ya señalábamos la vez pasada que tiene elementos que nos indican o que parecen ser exógenos. Bien, son de fuera del hombre, pero ¿de dónde surgen? De todas formas, ¿de dónde surge ese sentido de moralidad? Vamos a descubrirlo el día de hoy. Pero antes de pasar a describir estas, que serán tres visiones, tres perspectivas de dónde surge la moralidad, es importante también que le dé yo el crédito a la persona que fue de las primeras en dar cuenta de estas tres visiones. No las inventó él, no las creó él, pero es un autor que, bueno, recientemente he leído mucho, ha afectado mucho mi pensamiento, y que es justo que también mencione que estas ideas que les estoy transmitiendo a ustedes no son mías. Se las dirijo a este personaje, a este escritor, que es C.S. Lewis. C.S. Lewis, un escritor inglés del siglo XX, quizás el teólogo o de los teólogos más importantes, más renombrados del siglo XX, redactó una serie de ensayos a lo largo de su vida. Vale la pena decir que este es un autor que solía ser ateo, pero que se convirtió al cristianismo, y que luego de su conversión redactó una serie de ensayos, entre ellos uno muy importante llamado Mero Cristianismo, en el que describe puntualmente el origen de la moral en el ser humano. Lo hace en un lenguaje sencillo, pero hablando acerca de aspectos teológicos, filosóficos, bastante profundos. Al día de hoy C.S. Lewis es un autor que sigue siendo citado por muchas otras personas, por muchos apologistas, y que es recordado no solamente por su obra de literatura fantástica en las Crónicas de Narnia, sino también por su ardua labor teológica y apologética. Entonces, más adelante voy a retomar un poco acerca de este autor. Este autor es el que nos recuerda o nos describe brevemente estas visiones del origen de la moralidad. Y la primera visión que C.S. Lewis describe, pero que, bueno, tampoco es de su autoría, sino que siempre ha estado allí, es la visión religiosa de la moralidad. Es la visión o la perspectiva más antigua que existe del origen de la moralidad, que va hermanada esta visión religiosa desde la época del Código de Hammurabi, la ley de Moisés, por ejemplo, y muchos otros pueblos que se regían moralmente, pero que asociaban ese orden moral a un orden espiritual. De allí que sea el origen religioso. Entonces, a lo largo y ancho del planeta, en todas las culturas donde ha habido sociedades humanas, donde ha habido leyes morales, estas leyes morales han estado vinculadas con ideas o conceptos acerca de espíritus, acerca de dioses, si se tratan de comunidades politeístas, o acerca de un dios monoteísta, como en el caso de los judíos, de los musulmanes, de los cristianos, en fin. Esto ha sido una constante en todo el mundo, de tal manera que cuando los expedicionarios europeos llegaron a América, se encontraron con pueblos que ya tenían leyes morales, códigos morales, que se regían por ellos y que estaban vinculados naturalmente con su religión, la religión que se le llama prehispánica, de los aztecas, de los mayas, de los tlaxcaltecas, en fin, ya habían leyes morales. Si la ley moral no fuera una constante de la naturaleza humana, pues al llegar los españoles al Nuevo Mundo se hubieran encontrado con un pueblo unánimemente ateo. Pero no es así, se encontraron con pueblos que eran ya
religiosos de por sí. Entonces esa religiosidad y esa moralidad en el ser humano pues es parte de su naturaleza y es la primera perspectiva que se tiene acerca del origen de la moral. Que los dioses o que los espíritus o que este único Dios fueron los que entregaron esas leyes morales a los seres humanos. Esta es la visión más antigua y que se mantiene todavía hasta nuestros días a lo largo de todo el mundo. Otra visión que es más reciente, es más nueva, propiamente más moderna, es la visión materialista de la moral, la perspectiva materialista. Estas dos visiones son prácticamente las más fuertes, las más predominantes en nuestro mundo, en lo que tiene que ver con el pensamiento. Y esta visión de la materialista, del origen de la moralidad, tiene dos autores que son sumamente importantes, renombrados, que son prácticamente quienes con sus ensayos construyeron esta visión junto con muchas otras personas. Pero son de destacar dos hombres que por cierto se llamaban igual, Carlos. El primero de ellos, Charles Darwin, que fue quien empezó con la teoría del evolucionismo. No fue él precisamente quien la desarrolló a la manera en como la conocemos hoy en día, pero fue él quien desarrolló primero, a través de sus libros, esta idea acerca de la selección natural en el origen de las especies y en el origen del hombre. Esta visión darwiniana hizo un poco de lado, o finalmente hizo totalmente de lado, la visión creacionista del hombre y con ello pues también esta perspectiva moral. Entonces, quienes retoman la doctrina evolucionista desde entonces han visto a la moral como parte de la selección natural, es decir, el ser humano desde esta perspectiva, al ser la criatura más evolucionada, creó de sí o surgió de sí la moralidad con el propósito de ordenar socialmente, de proteger a la especie para que ésta sobreviviera. Desde la perspectiva de la selección natural, la moralidad es una creación más de la evolución humana únicamente para que su especie sobreviva. Es algo instintivo desde esta perspectiva, aunque ya hablamos un poco de eso la vez pasada. Y el otro autor renombrado también es Charles Marx, o Karl Marx más bien, porque él era alemán. Bueno, Karl Marx empezó con esta visión acerca de lo que se le llama materialismo histórico, que tiene que ver con las luchas de clases, etc. Bueno, desde esta perspectiva materialista, también la moralidad surge como una forma de ordenamiento social y de dominio en algunas ocasiones. Entonces, desde la perspectiva materialista, la moralidad es vista como algo que surge del ser humano, como que parte de él, que es impersonal, que no tiene que ver con nada afuera en el universo, sino que tiene que ver con un mero ordenamiento social para llegar a mejores condiciones, no lo sé. Pero esas son las dos visiones, básicamente, la visión religiosa y la visión materialista. Pero hablamos de una tercera visión que se ha hecho bastante popular recientemente y que es precisamente C.S. Lewis quien la describe de manera puntual. Entonces, para citarlo a él, voy a retomar el ensayo del que les platicaba, Mero Cristianismo, y leerles un poco acerca de lo que C.S. Lewis comenta acerca de esta tercera visión del origen de la moralidad. El libro que tengo en las manos es un libro que está en inglés, pero haré la labor un poco de traducir la idea de C.S. Lewis. Dice Lewis de la siguiente manera: mucha gente encuentra a la evolución creativa, que es como él llama a esta visión, evolución creativa, tan atractiva. Mucha gente encuentra a la evolución creativa tan atractiva, pues les da la suficiente comodidad emocional de creer en Dios, pero sin ninguno de esos aspectos o consecuencias desagradables de creer en Dios. Dice Lewis: cuando tú te sientes bien contigo mismo y el sol está brillando y tú no quieres pensar que el universo es simplemente un mero mecanismo de átomos, es bonito pensar,
o ser capaz de pensar que hay un gran misterio detrás del mundo, una fuerza que lo involucra todo a lo largo de siglos, y a esta fuerza pues le llama la fuerza de la vida. Dice, si por el otro lado tú quisieras hacer algo malo, algo traviesillo, algo prohibido, la fuerza de la vida, siendo una fuerza ciega, sin moral, es decir, amoral, no inmoral, sino amoral, y sin mente, jamás va a interferir contigo. No va a interferir contigo esta fuerza de la naturaleza o esta fuerza de la vida, como si intervendría el Dios, por ejemplo, de los cristianos, que es un Dios que nos traería problemas, que nos diría no hagas esto o haz aquello, etc. Así que la fuerza de la vida o la evolución creativa, como le llama Lewis, es una especie de Dios domesticado, una especie de Dios domesticado, que podemos prender o encender como si fuera un aparato cada vez que queramos, pero que no nos va a molestar, no se va a meter con nuestra vida. Nos otorga toda la emoción y todo el atractivo y todo lo bonito de la religión de manera gratuita, sin ningún costo. Así, como dice Lewis, la fuerza de la vida es el gran logro de la ilusión humana, la ilusión más grande que el ser humano ha logrado desarrollar. Entonces, esta visión de la fuerza de la vida toma aspectos de la religión, toma aspectos del origen materialista de la moral a conveniencia y se ha vuelto una visión sumamente popular y sumamente atractiva. Ahora, cabe decir que tanto la visión religiosa de la moralidad como la visión materialista de la moralidad son visiones totalmente razonables, que se rigen bajo cierta lógica y que bajo esa lógica son entendibles, son razonables. No tiene que ver ni en el lado religioso ni en el lado materialista. Las personas que creen en estas dos perspectivas de la moralidad no son en ninguna manera gente torpe o gente ignorante. En ambas posturas hay gente que ha destacado por ser personas altamente razonables, intelectuales. Pero la perspectiva de la fuerza de la vida, la evolución creativa, no tiene nada de esto. Las personas no se inclinan por esta perspectiva porque sea más racional creer en una fuerza de la vida impersonal que rige todo el universo pero que no se mete con nuestra vida. Ahora, no es que sea más racional pensar de esta manera, es que es más cómodo. Es más cómodo creer en una fuerza mística, impersonal, bonita, que pues sí creó el universo y tiene todas las cosas bajo control, pero que no se mete con mi vida, que puedo hacer lo que quiera, un papalote, puedo ser un inmoral, y esa fuerza de la vida, puesto que no se mete conmigo, la llamada madre naturaleza o la fuerza de los Jedi, en fin, como no se mete conmigo, no me va a criticar, no me puedo sentir mal. Entonces, puedo sentirme bien porque no soy un total ateo, creo que sí hay una fuerza poderosa en el universo, pero al mismo tiempo no me tengo que esclavizar, entre comillas, a una serie de códigos morales. Entonces, últimamente la gente partidaria de la nueva era, del New Age, se inclina más por esta tercera postura porque es más cómoda. Mentalmente, moralmente, es más cómoda. Bueno, estas son las tres visiones del origen de la moral: la visión religiosa, la visión materialista y finalmente la tercera visión, la visión de la fuerza de la vida. Estas son las tres visiones que destaca C.S. Lewis y que en el siguiente capítulo o en los siguientes capítulos nosotros resolveremos cuál de estas tres visiones es la buena o por cuál deberíamos inclinarnos. De entrada podemos ver que la tercera visión no tiene mucho que aportar. Así que en el próximo videoclip resolveremos un poco más acerca de la visión religiosa y la visión materialista del origen de la moral, para ver qué nos pueden aportar estas dos perspectivas y por cuál de ellas podemos inclinarnos. Sin más, pues les agradezco nuevamente por su atención
y espero que ustedes puedan compartir esta serie de videos. Mi nombre es Rodrigo Almada, me despido de ustedes y los espero en la próxima entrega de otra de estas reflexiones para que podamos, bueno, seguir creciendo. Gracias.